características físicas del río y de la subcuenca, bueno, uno pudiera pensar que en términos de, digamos, su relieve, su fisiografía, pues conocemos al río como el nacimiento del río Duero en la cuenca, llamémosle la cuenca alta, en la región de Carapá. Y bueno, pues es una zona de origen volcánico, montañosa, donde está la sierra y donde es la parte, digamos, que más llueve, y donde está la zona de manantiales, que dan origen precisamente al cauce del río Duero. Entonces, digamos que en términos de fisiografía, bueno, pues es lo que llamamos el eje neovolcánico y es la zona de recarga de los acuíferos en la microcuenca del río Duero. Y eso es muy importante considerarlo porque es precisamente, digamos, nuestro núcleo central, la cabeza de la subcuenca. Y estos son los espacios que tenemos que ponerle mucha atención a la hora de visualizar la cuenca. Siempre una cuenca se ve en sus partes altas, cómo está constituida, sobre todo, por ejemplo, su vegetación. En términos de su vegetación, es muy importante. Todavía conserva cierto, digamos, la vegetación y la densidad de la vegetación es muy importante. Conserva bosques, conserva algunas áreas todavía que te dan optimismo, pero hay otras áreas en donde ya la cuenca ya tiene problemas de deforestación serios, ¿no? Y la cuenca en general, pues digamos que en ese sentido corre de la parte sur hacia el noroeste, digamos, ubicado así en puntos cardinales. Y el río más o menos tiene unos 65, 70 kilómetros de largo, ¿no? Y es un río que no es muy caudaloso, pero lo importante es que sí es un río perenne. Todo el año te da agua por los manantiales. Y ese río también es importante porque aporta agua al lago de Chapala. Entonces, digamos que es uno de los afluentes importantes del lago de Chapala. En términos de población, la subcuenca tiene, pues ahora sí que ciudades importantes como Zamora, Jacona, Tangancíparo, Ixtlán, digamos que son los centros urbanos más grandes. Bueno, obviamente, perdón, Jacona, que se me está pasando. Y que bueno, entre Tangancícuaro, Jacona y Zamora ya forman, pues ahora sí que un núcleo urbano importante, ¿verdad? Una zona conurbada, que incluso ya se ha propuesto que se maneje como un conjunto integral de centros urbanos. Y digamos que ahí estaría la mayor demanda de agua potable, de agua para servicios, etcétera. Y la cuenca todavía conserva, que también eso es importante decirlo en términos de sus características, todavía conserva su vocación agropecuaria. No tenemos grandes industrias, afortunadamente, es una cuenca todavía, digamos, poco intervenida industrialmente. Eso es muy importante. Y también un aspecto que también es parte de sus características es que es una cuenca donde todavía llueve bastante bien. Eso sí, gracias a esta precipitación pluvial tan favorable, tenemos ese optimismo en la cuenca. Y el otro aspecto importante es que los acuíferos sí van a la baja, los acuíferos subterráneos sí van a la baja, pero todavía encontramos perforaciones no tan grandes. Digamos que estamos hablando de perforaciones de 200, 300 metros.
Entonces, digamos que todavía la cuenca en términos hídricos es noble, ¿no? Y gracias a eso también se están expandiendo tanto los cultivos intensivos, ¿verdad? Porque todavía da bastante agua y, digamos, todavía dispone de un espacio agropecuario importante. Si me pidieran que fuera así muy sintético y que dijera yo en un momento dado, ¿a qué es lo que hay que ponerle atención? ¿Cuáles son los focos rojos de la cuenca? Yo le diría que son básicamente, uno, la vegetación, eso es clave. Es decir, cuidar la vegetación. Llámele reforestación, llámele plantaciones, llámele de muchas formas, ¿no? La esencia es que esa cuenca tiene que tener, digamos, una cubierta de vegetación importante, sobre todo en las partes altas. Ese sería el punto número uno. Yo allí me centraría si yo fuera responsable de tomar decisiones. Esa cuenca necesita ser reforestada y necesita ser cuidada en su vegetación. El otro aspecto en el que me centraría, que iría junto con ello de la reforestación y del cuidado de la vegetación, es que yo evitaría, en la medida de lo posible, la erosión de los suelos. Y eso significa que yo tendré que cuidar todo lo que son los cauces, ojo, barrancas, arroyos, lo que son las arrugas de una cuenca o de una subcuenca, ¿no? Entonces, ahí me centraría como punto número dos, cuidar el suelo, porque hay mucho suelo que se erosiona cada año. Uno lo observa de manera, digamos, muy rápida, cuando en la época de lluvias los ríos llevan un color rojizo, tanto el Dren A como el río Duero, como prácticamente todos los arroyos, usted los va a observar con un color marrón. Y eso significa que llevan toneladas de suelo río abajo o aguas abajo. Ese es el otro aspecto en el que yo me centraría. El otro aspecto en el que yo me centraría sería cómo contener ya, que eso sí es más difícil, pero lo tendría que pensar, cómo contener la frontera agrícola. La frontera agrícola está acabando con muchos de los elementos que comentamos. Por ejemplo, está acabando con la vegetación y ya se está subiendo la frontera agrícola a los cerros. Entonces, eso va a ocasionar muchos problemas, no solo por la deforestación, sino también por el calentamiento, que ahorita es una preocupación mundial, el calentamiento global. Entonces, tenemos que tener ya un orden en el crecimiento de la frontera agrícola. No la podemos dejar a la libertad de que todo mundo deforeste y haga el cambio de uso de suelo sin mayor orden. Entonces, ahí ese es otro aspecto, cómo normar y controlar el desarrollo agrícola. Otro de los elementos en el que yo me centraría sería cómo controlo yo la calidad del agua, es decir, la contaminación. Y en ese sentido, bueno, pues aquí con la doctora Marta Velázquez hemos hecho bastante trabajo de,
de contaminantes y ella pues tiene datos preocupantes sobre la contaminación. Entonces, el otro elemento en el que yo me centraría sería colocar estratégicamente las plantas de tratamiento a lo largo de la cuenca, a lo largo y ancho de la cuenca. Ese sería también otro de los aspectos, en términos de toma de decisiones ejecutivas para conservar la cuenca. Y ya un poco más adentrándome en la parte, digamos, urbana, en los usos del agua, evidentemente tendría que hacerse una buena campaña de conservar el agua, de, de hacer un buen uso, ¿verdad? De tratar de reciclar todos los residuos sólidos que se generan. Digo, más o menos, se calcula, por ejemplo, que la ciudad de Zamora genera pues algunos hablan de 300 toneladas de basura al día. La verdad es que no tengo el dato preciso, pero, pero anda por ahí. Y esos residuos sólidos, pues evidentemente van muchos de ellos a contaminar los acuíferos, los arroyos. Eh, el basurero el basurero de Zamora está a campo abierto, entonces hay contaminantes para el aire, en fin. Y para los seres humanos que también pues respiramos todo eso que está en el aire, ¿no? Entonces, en ese sentido yo consideraría que esos serían para mí los focos rojos de la subcuenca del río Duero, ¿no? ¿Cómo son las venas de la cuenca o subcuenca del río Duero? Si uno pudiera dibujar así rápidamente sus venas centrales, pues evidentemente la gran arteria o la columna vertebral, como queramos verla, pues es el mismo río, ¿no? Pero se le van sumando, por ejemplo, el río Tlazazalca, no sé si lo ubique, un poco por acá, por donde están lo que llaman las adjuntas. Tlazazalca, es un río importante que se suma precisamente allí en las adjuntas. El otro gran manantial es el lago de Camécuaro. Ojo, ¿eh? El lago de Camécuaro, ese es un gran manantial y bueno, pues tiene importancia turística, económica, ecológica, pero es clave en el aporte de los volúmenes al río Duero y es agua limpia, ¿no? Entonces, ese sería otro de los grandes aportadores al río Duero. El otro gran aportador al río Duero es un río que está ahí en Chilchota, que también nace en los manantiales ahí de Chilchota, que es el río San Pedro. Ahí en los Nogales también hay un manantial muy importante que habría que checarlo también en los Nogales. En Tangancícuaro, el manantial del Cupátziro, ese también hay que cuidarlo, porque también es otra gran vena que va aportando al río Duero. Eh, Más abajo, digamos, ya aguas abajo, después ya de Tangancícuaro, pues viene toda esta parte de Jacona con sus lagos, ¿ah? Orandino, y digamos que esas serían las venas centrales del Duero. Yo ahí cuidaría bastante esas fuentes, ¿eh? Porque finalmente son los aportes parciales que se van sumando y convierten al río Duero en lo que es, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que es importante cuidar esas fuentes de agua, esas venas.
lo que uno observa también, y bueno, los análisis también lo respaldan, es que efectivamente cuando nace con una, pues una mínima contaminación, es prácticamente agua limpia, toda la parte de la Cañada de los 11 pueblos. Aunque ahí ya empieza un poco la contaminación por las mismas actividades cotidianas de la gente, pero como no son grandes núcleos de población, yo diría que a partir de Chilchota empieza a observarse ya la contaminación. Ahí tenemos ya registros de cómo va subiendo los contaminantes. Y empieza, digamos, se suma Tangancícuaro, se suma Jacona, se suma Zamora. Entonces, a medida que usted va bajando, sí se va sumando ya la contaminación. Eso sí es definitivo. Y entonces, bueno, pues empieza a tener problemas ya de el agua, ¿no? De hecho, cuando sale de Camécuaro y que se junta con el río Duero, allí en esa parte de las adjuntas se ve clarísimo dos colores de agua. El agua limpia de Camécuaro y cómo viene ya contaminado el río Duero, y entonces se suma agua limpia al agua contaminada. Y entonces es cuando uno dice, bueno, pues deberíamos de hacer algo por separar esas aguas, ¿no? Es decir, que el agua limpia tuviera su cauce limpio y que se utilizara como agua potable, que se utilizara como para otros usos que requieren de mayor calidad. Pero sí, ya digamos que se junta y bueno, pues ahí ya se perdió el agua limpia que venía de origen, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, esta certeza de que las ciudades están contaminando el agua, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, los drenes y los drenajes y prácticamente todo lo que fluye hacia el río Duero, pues es los residuos de urbanos prácticamente de toda la subcuenca, ¿no? Entonces, sí hay esta contaminación de una agua que nace limpia, que viene de manantiales, que es de buena calidad, se convierte en un agua que es de muy mala calidad ya al pasar por la ciudad. El modelo agrícola que está vigente en Zamora y en muchos lugares del país, no solamente de aquí, sino también de incluso del mundo, tiene digamos, varios problemas. Uno es que se está utilizando demasiado plástico. Eso es evidente. Y en el Valle de Zamora usted lo va a encontrar por todos lados. Y la pregunta es, y la que todo el mundo, la pregunta que todo el mundo nos hacemos es, ¿y qué se hace con el plástico? Una vez que se utiliza, es plástico, por ejemplo, cuando usted ve que lo están poniendo nuevo, las capas nuevas, pues después de una temporada, por ejemplo, de cosecha de fresa o de zarzamora, empieza uno a ver que ese plástico se rompe, ya tiene polvo, en fin. Viene la nueva temporada y mucho de ese plástico se arranca de los surcos y, y tiene varios destinos, mire. Desgraciadamente, es más, esto convendría tal vez hasta hacer un video, ¿eh? Y subirlo a YouTube o hacerlo así. Es impresionante, mire, uno se encuentra con bordos a los lados de las parcelas donde se está quemando el hule. Así montones de hule que se queman, ¿no? Ese es un destino, pues, pues, pavoroso, ¿no? Atroz. Eso no debería ocurrir en términos del medio ambiente, de la salud. Imagínense todo los contaminantes que se están vertiendo hacia la atmósfera, hacia el aire, que después vamos a respirar. Ese es un problema. El otro es que hay incluso plásticos que se barbechan, se incorporan a los suelos. O sea, llegan con un arado
Y nos ha tocado ver, tenemos imágenes de eso, ¿eh? De cómo los trozan esos plásticos y hay gente que los incorpora otra vez y usted los puede ver en el suelo ya barbechado, las tiras de plástico. Entonces, pues usted está agregando petróleo al suelo. Ese es el otro destino. Y el otro destino que también ya no lo encontramos, que también dijimos, híjole, no sé qué va a pasar, pero es algo muy preocupante, es que hay gente que hace hoyos y los entierra, como si fueran, como tumbas de plástico. Y a la orilla del río, ¿eh? Nos los hemos encontrado a la orilla del río. O sea, hacen tumbas y ahí los meten y después les echan tierra y hagan de cuenta que no se ve nada, pero ahí está el plástico. Entonces, cuando lleguen las lluvias, cuando esto tenga una descomposición que la está teniendo de manera gradual, pues todos esos residuos se van a incorporar a los acuíferos. Y lo otro ya en el colmo de los colmos es que la gente simplemente los deja ahí tirados y si usted hace un recorrido de campo los va a ver por muchos lados, porque no sabe qué hacer con ellos. Y bueno, lo que nos han informado es que algunas empresas por ahí sí los recogen y los, digamos, concentran en un espacio, pero no es lo general. Lo general es que simplemente ocurre eso que le comento, ¿no? Y de los agroquímicos también ya tenemos un problema muy serio, porque los agroquímicos, bueno, pues ya todo el mundo sabemos que son venenos, que se asperjan, que los mismos jornaleros están con este problema de absorberlos por la piel, por sus ojos, por la nariz, etcétera. Y bueno, pues son agroquímicos que de todo tipo, ¿eh? Son agroquímicos digamos, de distinta clasificación en términos de su peligrosidad. Y desafortunadamente no nos hemos dado a la tarea de proponer alternativas ya como instituciones, por ejemplo, la SADER, tiene poco que está empezando ya a buscar alternativas agroecológicas, pero todavía no es la generalidad. Se siguen vendiendo agroquímicos sin ton ni son, no hay regulación. Y usted simplemente, si usted pusiera una parcela de fresas y va y compra agroquímicos en cualquier tienda, se los venden. O sea, a usted no le piden una cédula profesional, no le piden, usted quién es para recomendar este agroquímico, no. Usted vaya y simplemente lo pide y lo asperja en su parcela, o sea, no hay control y no hay regulación. Entonces las agroquímicas pues se están vendiendo muy bien, pero no tenemos ese control sobre los agroquímicos y está bien documentado que causan severos problemas a la salud. Por ejemplo, presentamos un libro de unos profesores de la UNAM que con datos de laboratorio demuestran que muchos de estos agroquímicos son disruptores endocrinos que causan alteraciones genéticas y que posiblemente sean cancerígenos. Entonces, todo eso va al río, va a las aguas y se lo va a encontrar usted en el agua y en el suelo y en la atmósfera y posiblemente, de eso sí no tengo datos, pero casi es, digamos, una sospecha con cierto fundamento de que es muy posible que vaya en la fruta o en los productos que se consumen, las cebollas, los jitomates, etcétera. Entonces, el río Duero está siendo contaminado también por esos agroquímicos y también las excesivas cantidades de fertilizantes que se aplican, sobre todo los fertilizantes nitrogenados. Y que, bueno, pues son responsables también todos estos fertilizantes de la contaminación de las aguas del río.
Ahí tenemos, digamos que cubrir varios frentes, ¿no? ¿Usted sabe, por ejemplo, el impacto que tiene en términos de empleo la agroindustria? En el caso del Valle de Zamora es muy grande. Yo diría que es un impacto de lo más, pues sí, de lo más grande que yo he visto en términos de unidades por hectárea. Se habla de 1,100 jornales por hectárea. Comparado, por ejemplo, con el aguacate, que todavía por ahí hay un dato de 150 jornales. Entonces, uno se pone a pensar en la distribución de la riqueza en términos económicos, lo que significa la agroindustria para el Valle de Zamora es casi, yo diría que es total. Entonces, en ese sentido, sí, pensaría yo que las agroindustrias tendrían que ser beneficiadas por el impacto social que están teniendo hasta ahora, ¿no? Claro, con sus respectivas también regulaciones, porque luego usan agua en exceso y luego también vierten sus desechos al río Duero. Lograr estos equilibrios entre la parte ambiental, la parte económica y la parte social, es muy difícil lograrlo porque pues siempre le damos énfasis al aspecto económico y al empleo. Y la conservación de recursos naturales y del cuidado del medio ambiente van a la saga, ¿no? Van retrasados. Entonces nosotros tratamos de equilibrar, de empujar para que también se cuide el agua, también se cuide el suelo, también se cuide la calidad, pero no hemos logrado todavía que esto suceda. Esperemos que ya pronto, poco a poco, se vayan tomando, digamos, acciones y que se ejecuten programas. Fíjese que me llamó la atención, hicimos un recorrido con el doctor José Luis Cefo del Colegio de Michoacán, de servicios ambientales en la parte alta de la cuenca de aquí del río Duero, pero no están muy difundidos. Eso sería importante difundirlo. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR? ¿Qué es lo que está haciendo la Comisión Nacional del Agua? ¿Qué es lo que está haciendo la SADER? Es decir, tendríamos que, y eso también me gustaría que quedara grabado, porque es muy importante. No sé si usted supo que en el 2008 se echó a andar la Comisión Nacional, la Comisión de Cuenca del Río Duero. Eso dependía de la Comisión Nacional del Agua, pero desafortunadamente dejó de operar. Y en esa Comisión de Cuenca del Río Duero, que confluían distintos actores sociales en la cuenca y permitían en un momento dado darle seguimiento a las acciones de saneamiento de la cuenca. Cuando se hizo el primer diagnóstico que lo presentamos a Comisión Nacional del Agua, se presentó en un foro, se hicieron, digamos, las charlas, las reuniones, y acudían presidentes municipales, acudía la academia, acudían agricultores, acudían los responsables de los módulos de riego, eh, y entre todos nos poníamos de acuerdo y la Comisión Nacional del Agua a la cabeza con esta comisión de Cuenca del Río Duero, pues ya estaba incluso programando las plantas de tratamiento, se empezaron a hacer los proyectos para la ingeniería de las plantas de tratamiento, pero después esa comisión de Cuenca simplemente dejó de operar y ya no nos avisaron, ya no nos convocaron porque se convocaba por los delegados que venían de Morelia, y llegó el momento en que pues ya todo el mundo dijo, bueno, pues ya no convoca nada, entonces todo el mundo se dispersó. Pero ese sería un punto muy importante para poder darle seguimiento al saneamiento del Cuenca, que se reactivara la comisión de Cuenca del Río Duero. Mire, la agricultura de exportación, digamos que, si lo digo de manera muy drástica, pues es un mal necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque es cierto, es muy insumista, es decir,
consume mucha energía, muchos fertilizantes, muchos agroquímicos, muchos hules, ¿no? Pero también usted se pone a pensar todos los impactos que ha tenido en términos de comercio, de dinamismo económico. Uno ve a la gente vende comida por la mañana, que los jornaleros van a sus empleos. Muchos de ellos, no todos, pero ya muchos de ellos poco a poco se han ido incorporando al seguro social. Eh, Incluso se habla ahorita de que hay un déficit de mano de obra en el Valle de Zamora, porque muchos jornaleros se han ido a Estados Unidos. Y entonces los jornaleros que quedaron en el Valle de Zamora, fíjese que eso es importante, han tenido que subirles el sueldo para que trabajen en las huertas. Entonces, digamos que ha sido un impacto no deseado, en términos de contaminación y en términos de medio ambiente, pero cuando uno ve la reactivación económica, sinceramente uno duda y dice, híjole, es que aquí entonces es que hay que lograr un equilibrio, ¿verdad? Y en ese sentido, sí reconozco que la agricultura de exportación en el Valle de Zamora es muy importante. Sin embargo, nosotros sí nos corresponde aportar los estudios, aportar los datos para que se tomen medidas en pro del medio ambiente, en pro de mantener la cuenca sana, de conservar el agua, de conservar su vegetación, de conservar sus suelos, para que también siga siendo una cuenca viable y que le siga dando trabajo y agricultura sana al mismo Valle de Zamora y al Estado y a México, ¿no?